Qué lindo es poder, ¿no? Cantar a nuestro Dios. Y cantamos a Dios porque no hay otro Dios que sea como el Dios nuestro. Ahí en Primera de Juan dice en la carta, al final dice, hijitos guardaos de los ídolos, ¿no? Y la verdad es que el ser humano fue creado para adorar a Dios, pero después de la caída, el ser humano va a quitar esa adoración centrada en Dios y la va a poner en otras cosas. Pero nosotros ahora en Cristo hemos recuperado y estamos en el proceso de recuperar la razón de ser de nosotros. Nosotros fuimos creados específicamente para algo, y es alabar a Dios. Hasta que nuestra alma no logra, ¿no es cierto?, obtener eso, nada en este mundo va a poder satisfacer nuestra alma, sino Dios mismo, porque fuimos creados para adorarle a Él. Así que vamos ahí a pedirle a Dios en oración que nos dé de su gracia para hoy poder escuchar su verdad, me dé la gracia a mí también para poder exponerla, y que Dios a través de su palabra no nos santifique, nos cambie la forma en la que estamos pensando y respondiendo ante la vida, ¿no es cierto? Así que oremos a nuestro gran Dios. Bendito Dios, qué bueno es poder tenerte, Señor, y saber que tú nos estás acompañando todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo por el cual estamos de paso, somos forasteros, no vamos a terminar acá, Señor, es solamente una parada, pero gracias porque en medio de todo este desierto que cruzamos, las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de tantas cosas difíciles, qué bueno es saber, Señor, que no estamos solos, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Señor, y nos has dado tu espíritu, nos has dado tu palabra, nos has hecho parte de tu pueblo, la iglesia, tenemos todos los recursos de tu gracia para, independientemente de lo que nos esté pasando, poder seguir adelante, porque lo único que nos salva eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos ahora tener el deseo de abrirla, pero también porque ahora tenemos, a través del Espíritu, el deseo de escucharla, la podemos entender, Señor, y somos movidos también a obedecerla. Señor, te agradecemos por esta mañana en la que nos regalas este tiempo para poder estar contigo y también con tu pueblo. Danos un corazón dispuesto a escuchar y dispuesto también a responder ante lo que tú tengas para decir en esta mañana, Señor. Gracias te damos porque eres fiel, eres bueno todo el tiempo, Señor. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos ahí a nuestras Biblias, a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Y bueno, el apóstol Pablo le ha escrito esta carta a una iglesia que tiene algunos desórdenes, ¿no es cierto? Tienen algunas preguntas y el apóstol Pablo se va a tomar el tiempo en esta carta para corregir esos desórdenes y también contestar las preguntas que los hermanos tienen. El apóstol Pablo ahí en el versículo 4 al 9, él agradece a Dios por los corintios, y en esta porción vemos todas las cosas que los corintios han recibido, sobre la cual para ellos va a ser posible hacer todos estos cambios que necesitan ser hechos dentro de la iglesia. Dios les ha enriquecido a los corintios con todo lo que necesitan para la vida y la piedad, y la obra que empezó en los corintios Dios la va a terminar, y Pablo está seguro de esto y les recuerda a los hermanos, a los corintios, que ellos tienen todo lo que necesitan. Es normal que a veces en la vida cristiana, frente a los desafíos que tienes o Dios determina de ti, tú llegues a pensar que no tienes lo que se necesita.
pero la verdad es que todos nosotros en Cristo sí tenemos todo lo que necesitamos, así que podemos nosotros salir adelante. De ahí del versículo 10 al versículo 17 nosotros vamos a ver un problema que se estaba gestando ahí en medio de la iglesia y tenía que ver con las divisiones. Habían cismas, ¿no es cierto?, en la iglesia, había partidismo, habían diferentes grupos que estaban opuestos los unos con los otros a causa de sus ideas acerca de aquellas cosas, de cómo debían hacerse las cosas o se habían amparado detrás de lo que el mundo se ampara, detrás de personas, para que a través de esa pertenencia y valor en esas personas ellos puedan determinar su valor o su importancia. Los corintios ahí estaban diciendo en el versículo 12, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que el apóstol Pablo les muestra que esto no debería ser de esta manera, porque Cristo no está dividido, porque ninguna de estas personas fue crucificada por ellos, sino Cristo, y tampoco fueron bautizados en el nombre de Pablo. Y Pablo sabía y entendía que la sociedad corintia estaba fuertemente influenciada por los filósofos y la filosofía de aquel tiempo. Entonces, para un corintio era muy importante pararse del lado de cierto filósofo, de cierta escuela filosófica, y a través de eso, ¿no es cierto?, enorgullecerse. Así que lo que estaba dividiendo a los corintios tenía mucho que ver con este orgullo, con poner su mirada, su confianza, su valor en algo que no es Cristo. Y Pablo lo menciona en el versículo 17, que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y Pablo dice, no lo hice con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo no va a utilizar absolutamente ningún recurso que estaba siendo utilizado por los filósofos de aquella época o las herramientas que ellos estaban acostumbrados a usar para presentar el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo va a darles a continuación a los corintios, y es lo que revisamos la anterior reunión, por qué razón él no utilizó vanas palabras, ¿no es cierto?, con sabiduría de palabras, de vanas palabras de este mundo. Porque él no lo hizo, y bueno, entendíamos que él no lo hizo porque la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios, desprecia la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. También Dios ha determinado que esta sabiduría humana va a ser destruida, va a acabarse. Ahí en el versículo 19 dice que está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. También nosotros vimos en el pasaje anterior que otra de las razones por las que Pablo no utilizó la sabiduría del mundo es porque Dios en su sabiduría le agradó algo, y es que el hombre no conociera quién es él a través del conocimiento o del intelectualismo humano, sino a través de la predicación loca, de la predicación que es locura, ¿no es cierto? Ustedes saben que el apóstol Pablo en ese tiempo estaba presentando un mensaje extraño, ridículo, un mensaje ilógico para los que estaban ahí y se consideraban sabios e inteligentes. O sea, Pablo estaba hablando de que había un hombre llamado Jesús, judío, que había muerto en una cruz y había resucitado el tercer día, y él era la salvación. Él era lo que vos necesitabas. Así que este mensaje, obviamente, para la sabiduría humana era una locura, o sea, no tenía fundamento, era ridículo, era ilógico, ¿sí? Así que el apóstol Pablo está marcando claramente que los corintios no deben de ponerse del lado de la sabiduría o utilizar la sabiduría del mundo, puesto que esta sabiduría es inútil, esta sabiduría Dios ha determinado que se destruya, esta sabiduría obviamente, ¿no es cierto?, desprecia la sabiduría de Dios. Pero ahora Pablo va a hacer algo. Pablo ha terminado la porción ahí en el versículo 25 diciendo que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, cuando la gente mira la cruz y mira a aquel hombre que fue crucificado, débil, indefenso e impotente, que
Para un judío, ¿no es cierto?, esto representaba que aquel hombre era maldito, porque la Biblia dice maldito todo aquel que fuere colgado de un madero. Era algo débil para el mundo, era algo tonto para el mundo, pero acá Pablo manifiesta lo siguiente: lo insensato de Dios, lo necio de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este mensaje de Cristo en la cruz puede que parezca necio o tonto para la sabiduría humana, puede que parezca débil este mensaje, puede parecer que los seres humanos necesitan algo aparte de este mensaje para salir de sus problemas o de su miseria. Pero esto que para el mundo es débil y tonto realmente representa lo más fuerte por encima de todos los hombres, representa lo más sabio por encima de todos los hombres. Y ahora el apóstol Pablo va a mostrarles cómo esa sabiduría de Dios es totalmente contraria a la sabiduría humana. Y la idea del apóstol Pablo es derrumbar cualquier tipo de confianza o valor de los cristianos corintios en la sabiduría humana. Bueno, el título para este mensaje es Derribando a un gigante. Derribando a un gigante. ¿Sí? Derribando a un gigante. Uno de los edificios más importantes que se han levantado, históricamente hablando, fue el edificio Singer en Nueva York. Tenía más de 180 metros de altura y fue en ese momento el edificio más alto del mundo, como hablaríamos hoy de un rascacielos. Este edificio era una maravilla arquitectónica. Obviamente la gente que lo construyó había invertido un montón de dinero en levantarlo, y muchos de los arquitectos de aquel tiempo le llamaban a su vestíbulo el resplandor celestial, o sea, por todos los materiales y toda la belleza que tenía este edificio. Pero entre 1967 y 1968 se decidió tirar abajo este edificio para construir uno más grande. Así que toda esa belleza arquitectónica, todo ese dinero, toda esa fama, toda esa historia se vino abajo. Cuando nosotros vemos la sabiduría humana, quizás podemos ver como el edificio Singer. O sea, las personas hoy en el mundo piensan que todos los avances tecnológicos, todo lo bueno que este mundo tiene y que ha venido a través de la misma sabiduría humana, es lo que el ser humano necesita para salir adelante. O sea, cuando tú le preguntas a alguien qué necesita una sociedad para poder levantarse, obviamente todos a una van a apoyarse o a enfocarse en la sabiduría humana. Pero aunque la sabiduría humana obviamente nos ha dado muchas cosas buenas, sin embargo, la sabiduría humana no ha podido ayudarnos en nuestras miserias y en nuestra decadencia moral. Imagínate, yo estaba ahí escuchando Japón, no Japón, sino Corea del Sur, es uno de los países más industrializados del mundo, ¿sí? Es uno de los países avanzados, tecnológicos, es una potencia Corea del Sur. Pero ¿sabes que Corea del Sur tiene uno de los índices más altos de suicidio en el mundo por habitante? Y uno se preguntaría, ¿por qué este país que es tan desarrollado, que tiene toda la tecnología y todos los recursos, tiene niveles muy grandes de suicidio? ¿Por qué la gente se mata? ¿Sí? Bueno, y es porque la sabiduría del mundo, imagínate esto, los seres humanos son como muertos en medio de un funeral. Lo que hace la sabiduría del mundo es maquillar a estos muertos, ponerlos en hermosas salas, poner piedras preciosas en medio del ataúd donde se encuentra este muerto. Puede ponerle trajes hermosos a este muerto, pero esa sabiduría no puede levantar al muerto de los muertos. Eso es lo que hace la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo puede darnos un montón de cosas, puede darnos tecnología, puede facilitar procesos, puede levantar castillos, casas, darnos ropa, todo lo que hoy tenemos, y hace que la vida sea más cómoda. Pero en ningún sentido la sabiduría humana va a poder sacar al ser humano de su miseria moral y espiritual. Lo único que puede hacer que los seres humanos salgan de su miseria moral
y de su miseria espiritual, es solo la sabiduría humana que está escondida en la verdad de alguien que fue colgado en una cruz. Así que por esta causa Dios busca establecer su sabiduría. Cuando Dios quita y busca derribar la sabiduría humana, es para establecer por encima de ella una sabiduría superior, y es la sabiduría divina. Así que vamos ahí a leer desde el versículo 26 al versículo 31. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que ahora Pablo va a mostrarles cómo esta sabiduría loca de Dios se hace visible en medio de ellos. Obviamente no es loca para nosotros los creyentes, es loca para el mundo. Y los creyentes son animados a ver en ellos mismos cómo esta sabiduría de Dios ha obrado. Y a través de esa obra ha derribado totalmente la sabiduría humana. El primer punto es que la sabiduría de Dios derriba los parámetros de la sabiduría humana. El apóstol Pablo empieza diciendo ahí: mirad, hermanos. La palabra mirad tiene que ver con prestar atención, observar fijamente. ¿Y qué es lo que ellos tienen que observar fijamente? ¿En qué es lo que ellos tienen que poner atención? Y tiene que ver en su vocación. Esta palabra nosotros no la utilizamos mucho, y a veces se utiliza para hablar de alguien, por ejemplo, que tiene la vocación de ser maestro, tiene vocación de médico. Por ahí se puede hablar de una profesión. Pero el sentido de la palabra vocación tiene que ver con el llamado salvífico que Dios ha hecho. O sea, Dios ha hecho un llamado. Dios ha convocado a gente a venir hacia Él. Y este llamado está relacionado a la salvación. Imagínate pensar a quienes Dios llamó, a quienes Dios convocó. Ponete a pensar en la realeza de este mundo, o en los poderosos de este mundo. Si esos poderosos o la realeza de este mundo convocara a una reunión importante o algo muy importante, ¿a quiénes convocarían? Si es la realeza o gente gobernante muy poderosa. Y obviamente a gente que tenga nobleza, a gente que tenga poder, a gente que tenga autoridad, a gente que tenga dinero. Pero el apóstol Pablo va a mostrarles, ¿no es cierto?, a qué tipo de personas Dios en medio de la iglesia de los Corintios, y son ellos. Dice acá, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí hay algo que el común denominador de los corintios, a los que les está hablando Pablo, no tienen. Ellos no son, por lo general, la mayoría de gente de esa iglesia no es sabia, no es poderosa y tampoco noble. La palabra sabia tiene que ver con gente ingeniosa, gente que tiene conocimiento y discernimiento. O sea, las personas sabias son personas que se caracterizan por tener estudios profundos. Estaríamos hablando de gente profesional, de gente conocedora, gente entendida. Entonces, en medio de la iglesia corintia no había este tipo de gente. O sea, la mayoría de hermanos de esa iglesia no eran sabios, no eran entendidos, no eran profesionales, no eran gente de gran entendimiento, ¿sí? Tampoco dice acá Pablo poderosos. Poderosos tiene que ver con alguien que tiene poder o autoridad o influencia. Está relacionada a gente que tiene altos cargos en medio de la sociedad. Son personas que obviamente, si hablamos a nivel argentino, serían magistrados, gobernadores, ¿no es cierto? Gente que al tomar decisiones va a través de esas decisiones a influenciar a mucha gente. Pablo dice, la mayoría de los que están en la iglesia de ustedes no son personas poderosas, no tienen cargos
influyentes, no tienen posiciones económicas de poder. Ninguno de ustedes, en la mayoría, son esto, son poderosos. Y Pablo después afirma también que el común denominador de las personas, de los hermanos ahí en Corinto, dice, no son muchos nobles. El sentido de noble tiene que ver con alguien que nació en una buena cuna, ¿no? Y no significa que la cuna tiene relación al material, sino a qué tipo de familia tú pertenecías. O sea, la mayoría de los corintios no venía de familias importantes, no venía de familias reales, no venían de familias caracterizadas por que sus miembros hicieron cosas muy espectaculares. Era gente común, ¿sí? Gente que venían de familias del barrio, gente del vulgo, gente que obviamente la sabiduría de este mundo no consideraría de valor, ¿sí? Son, como diría doña Florinda, la chusma, ¿sí? La chusma, ¿sí? Entonces Pablo le dice a los corintios, miren esta sabiduría de Dios en medio de ustedes. Esta sabiduría de Dios ha derribado completamente los parámetros de la sabiduría humana. Porque si la sabiduría humana hubiese tomado los criterios para poder elegir, jamás hubiese elegido a los corintios. ¿Por qué la sabiduría humana tomaría en cuenta a gente que no es ni poderosa, ni noble, ¿no es cierto? A gente que no es inteligente. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. La sabiduría humana determina el valor de las cosas de acuerdo a ciertos criterios. Si algo es bello, poderoso, inteligente, hábil o fuerte, entonces debe ser tomado en cuenta o considerado. Esto es lo que piensa la sabiduría del mundo, ¿no es cierto? Cuando tú vas a un trabajo importante en una empresa, ¿qué te van a pedir? Los conocimientos y la experiencia que tienes. Si vos no la tienes, no te van a tomar en cuenta. Pero la sabiduría divina obviamente ha desafiado todos los parámetros de la sabiduría humana. Pues Dios ha tomado no lo inteligente, lo poderoso, lo noble, para llamar a salvación, sino que la predicación loca ha llamado la atención a lo más bajo de la sociedad. Quienes están en lo alto y gozan de bastantes conocimientos, habilidades, fama, belleza, influencia y poder, van a desestimar el mensaje de salvación y lo van a menospreciar y lo van a dejar de lado porque todas las personas que tienen todas estas cosas, inteligencia, fama, poder, obviamente no van a ver en la cruz una respuesta a sus vidas porque a la luz de lo que ellos tienen, esa cruz no tiene valor. Con esto yo no estoy diciendo que una persona noble, sabia o poderosa no podría llegar a conocer el mensaje del Evangelio o a mirar el valor de la cruz de Cristo. Porque, por ejemplo, ahí en Lucas, ¿a quién se le escribió el Evangelio de Lucas? Al excelentísimo Teófilo. Teófilo era un creyente y era un hombre que ocupaba un alto cargo. Entonces era una persona que podríamos decir venía de una buena cuna y que tenía poder y era sabio, pero esta persona era creyente. Pero cuando una persona viene a la salvación por medio de la predicación del Evangelio, no viene sino a causa de Dios y no por lo que esta persona sea o tenga, sino a pesar de lo que es. O miremos un poco en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes fueron las personas que recibieron su mensaje? Miren, vamos a ver ahí en Juan 7:48. Acá dicen los fariseos, la élite religiosa, dice, ¿acaso ha creído en él, hablando de Jesús, alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, para los fariseos decían, ¿cómo puede ser posible, ¿sí?, que nosotros podamos creer en este hombre cuando los gobernantes y las personas más influyentes no están creyendo en Jesús? Bueno, porque las personas que son influyentes, las personas que tienen poder, que son sabias, son arrogantes y piensan que ellos tienen y lo son todo.
Y esto que tienen se convierte en un obstáculo para no ver la belleza de Cristo. Entonces rechazan ese mensaje. Pero a quienes Dios sí les reveló quién era Cristo. Miren ahí en Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quién Dios le dio a conocer las cosas espirituales y que a través de Jesús estaban revelando? Dice, no fue a los sabios y a los entendidos, sino a los niños. ¿Y quiénes eran los niños en los tiempos de Jesús? Eran las personas del mundo, la gente del barrio, la gente que no era sabia, la gente que no era valorada por los gobernantes ni por la élite religiosa. A estos Dios les reveló. Así que los corintios, volvamos ahí a 1 Corintios capítulo 1, debían mirar y fijarse en ellos mismos, en la salvación a la que Dios les había llamado. Dios les llamó a ellos no por quienes ellos eran. Ellos no eran nobles, ellos no eran personas, ¿no es cierto?, de buena cuna, no eran personas influyentes, pero Dios los había llamado. Uno de los hombres que se levantó en el siglo II fue Celso, y era un filósofo. Este hombre trascendió por ser el primer filósofo que escribió una serie de artículos en contra del cristianismo. Mirá lo que dijo Celso. Dijo: el cristianismo no tiene sentido, pues el tipo de gente que lo compone no está relacionado con los sabios, poderosos y nobles, sino, como él mismo dijo, el cristianismo solo puede persuadir más que a necios, plebeyos, estúpidos, esclavos, mujerzuelas y chiquillos. ¿Cómo podría un movimiento producido por Dios tender a lo más bajo de la sociedad? Decía Celso. Celso decía, las únicas personas que responden al mensaje de la cruz son los necios, los plebeyos, los estúpidos, los esclavos, mujerzuelas y chiquillos. Yo creo que después de que el apóstol Pablo les hablara de esta manera a los corintios, todo el orgullo de los corintios habrá quedado para abajo, ¿no? Porque en la sabiduría de Dios, Dios no escogió lo mejor, sino lo peor. Así que la sabiduría de Dios va a derribar los parámetros de la sabiduría humana. La sabiduría humana toma en cuenta lo fuerte, lo noble, lo bello. La sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios toma en cuenta otro tipo de cosas, es totalmente distinta. Así que el segundo punto es, la sabiduría de Dios derriba los pronósticos de la sabiduría humana. No solamente va a derribar, en este caso, los parámetros, sino también los pronósticos, ¿sí? Los pronósticos. ¿A quiénes Dios convocó a venir hacia Él? Mira, dice el versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué fue lo que escogió Dios? Y eran los hermanos ahí en Corinto. Dice lo necio. Necio tiene que ver con tonto, algo desprovisto de sabiduría, de inteligencia, ¿sí? ¿Y para qué escogió a lo necio? Dice acá, para avergonzar a los sabios. Esta palabra avergonzar tiene que ver con tirar para abajo, deshonrar o humillar, poner en el piso algo que estaba en alto. ¿Y a quiénes iba a poner para abajo? ¿A quiénes iba a humillar? A los sabios, a lo inteligente, a los que tienen entendimiento y conocimiento. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Bueno, lo débil, el sentido tiene que ver con deficiente en fuerza, valor o voluntad. Esta palabra débil también está relacionada a personas que tenían una salud quebrantada, alguien que estaba enfermo,
O sea, la Biblia dice que Dios escogió lo débil, ¿sí? ¿Y para qué Dios escogió a gente débil, vulnerable, enferma, ¿no es cierto? Dice, para avergonzar a lo fuerte. Y lo fuerte está relacionado con aquellos que tienen vigor, aquellos que tienen fortaleza para hacer grandes cosas. ¿Qué más dice acá que Dios tomó en cuenta? Dice, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Bueno, la palabra vil tiene que ver con algo menospreciable y está relacionado al tema de la nobleza. Tiene que ver con algo o alguien que no tiene estima por su origen, ¿no? O sea, cuando Dios escogió, no escogió a gente que había venido de buena cuna, sino gente que incluso no sabía de qué cuna había salido, ¿sí? A gente huérfana, a gente, ¿no es cierto?, muy, muy pobre, familias muy carenciadas. Dios escogió a este tipo de gente, lo vil del mundo. Después habla de lo menospreciado. Es algo insignificante e inútil. Imagínate esto. Dios escoge lo que es insignificante e inútil. O sea, cuando vos escuchas insignificante e inútil, a ver, si alguien te dice a vos insignificante e inútil, no creo que tú te pongas contento. Insignificante es algo que no tiene significado, algo que vos lo ves y no sabes qué es. Y aparte de que no sabes qué es, no sirve para nada. Es inútil. Dios escogió esto. Y después habla, dice acá Pablo, lo que no es. Es algo que ni suma ni resta. ¿Sí? Algo que, si nosotros nos ponemos a pensar, si está ahí, ni siquiera podría servir como para la basura. Porque aún la basura se puede reciclar y hacer algo. O sea, esto no es nada. O sea, cuando Dios les está hablando a los corintios, les está mostrando cómo la sabiduría divina ha roto completamente con la sabiduría humana. Porque acá dice que, mirá, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciable y lo que no es lo que va a tener éxito. A ver, si tú le dices a la sabiduría humana que algo así va a tener éxito, ¿cuál va a ser el pronóstico? El pronóstico es que no va a salir bien. ¿Sí? Cuando, imagínate en una competencia atlética. Imagínate la sabiduría humana, cómo evalúa que una persona va a poder tener una medalla olímpica. ¿Cuántos años se entrenó? ¿No es cierto? La velocidad que tiene esa persona. Tiene muchos criterios. Y en base a eso va a definir si gana o no gana. Ahora imagínate la sabiduría de Dios. Imagínate Dios en su sabiduría. Cuando escoge un atleta, si es que Dios escogiera un atleta según su sabiduría, Él no escogería a alguien que entrenó durante 4 años, alguien que fue preparado, alguien que tiene la altura, alguien que tiene la fuerza. Escogería lo contrario a eso. Y lo peor de todo, según la sabiduría del mundo, es que eso terminaría ganándole a lo que debería ganar. Esto debe haber dejado atónito a los corintios. Porque cuando Pablo dice, ustedes no son, ¿no es cierto?, sabios, poderosos, ni nobles, no es tan ofensivo como ahora que Pablo dice, ustedes son los necios del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciable del mundo, y lo que no es. Dios escogió esto. Y esto que ustedes escuchan va a permanecer. Esto va a tener éxito. La sabiduría humana se desgarraría las vestiduras y diría, eso es una locura. No es una locura. No es una locura. Pónganse a pensar en los apóstoles. ¿A quién Dios escogió para cambiar el mundo? Jesús no fue a la escuela de rabinos a ver qué rabinos eran los más importantes de esa época.
Jesús, ¿a quién fue a buscar? A los pescadores. Díganme ustedes, ¿quiénes eran los pescadores? Incluso después llamó a alguien que estaba en el banco de los tributos. O sea, era alguien despreciado por la misma cultura judía, la sociedad judía, era un gran pecador. Es más, a Jesús le llamaron amigo de pecadores, porque él estaba rodeado de gente que pertenecía a la clase baja. Pero ¿quiénes revolucionaron el mundo antiguo? Fueron hombres simples y comunes. La historia de la iglesia está marcada. Cuando ustedes estudian todos los personajes que han aparecido en la historia de la iglesia, la mayoría de esos personajes vemos que son esto. Es lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciable y lo que no es. En un libro que estoy leyendo de Oswald Sanders, Madurez Espiritual, y habla de la debilidad, él menciona uno de los evangelistas más influyentes en nuestra historia. No sé si has escuchado acerca de Moody. ¿Has escuchado? Moody. Bueno, dice que este hombre fue utilizado por Dios para sacudir 2 continentes. Y mira lo que dice Oswald Sanders. Él no tuvo educación formal. Sus cartas, muchas de las cuales se han preservado, están llenas de errores gramaticales. Su apariencia física no era impresionante. Pero dice acá Oswald Sanders que este hombre era un hombre de poder. Y dice que era a tal punto un hombre de poder que habían muchas agencias, muchos periódicos que enviaban gente donde estaba Moody y hacer las campañas para saber de dónde venía el poder de Moody. Así que dicen que un día fue un reportero a una de las campañas de Moody. Entonces dice que en estas campañas, imagínate, la aristocracia, la gente influyente e importante se entregaba a Cristo. ¿Y Dios a quién estaba utilizando? A Moody. ¿Sí? Así que cuando este hombre que fue a la campaña de Moody vio la campaña, dijo lo siguiente: no puedo ver nada en Moody de donde devenga su maravillosa obra. O sea, la gente que fue allá, o este hombre que fue allá a averiguar de dónde venía el poder de Moody, se dio cuenta de algo. Moody no tiene nada como para que algo suceda. Él no tiene nada. ¿Por qué razón puede hacer algo? Bueno, ahí el versículo 29 dice que Dios escogió lo necio, lo débil, y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando tú eres necio, débil, ¿no es cierto?, vil, menospreciable y lo que no es, y logras hacer algo, tú no vas jamás a presumir por eso que vos hiciste, porque vos sabes que tus capacidades, tu conocimiento y tu condición no te lo permitían. Pero si ese algo que hiciste, siendo necio, débil, vil, menospreciable, lo que no es, sucedió, fue solamente a causa del poder de Dios. ¿Por qué Dios escogió a gente de esta condición? Para que nadie presuma delante de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie saque chapa de nada. Así que los corintios, el último pecado por el que debían permitirse andar era el orgullo, porque ellos no eran nadie ni nada, y Dios los había escogido a ellos. Y Dios, a través de esta elección, está derribando también los pronósticos de la sabiduría humana, ¿sí? Porque Dios dice: yo tomaré lo débil y dañará lo fuerte. Yo tomaré lo que no tiene nada y lo utilizaré para que sea todo. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que manifiesta aquí Pablo. Y lo tercero, la sabiduría de Dios derriba los propósitos de la sabiduría humana. Dice ahí en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aunque Dios ha escogido a lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, Dios ha hecho algo tremendo. Dios ha unido y ha puesto esto en alguien, y es en Cristo Jesús. Esta idea, ¿no?, de estar en Cristo Jesús está relacionado a una unión vital, íntima y personal. Y esta unión con Cristo le permite tener, ¿no es cierto?, a lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, todos los recursos de Dios. Imagínate cómo a este tipo de personas Dios les abre las puertas del cielo para que reciban sus recursos. Es algo tremendo. Imagínate, te vuelvo a repetir, ¿cómo puede ser que gente en estas condiciones tenga acceso a lo mejor, y no de los hombres, sino a lo mejor y lo mejor de Dios? ¿Qué es lo que tienen en Cristo y no se los puede dar la sabiduría? Bueno, dice acá que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahí en Colosenses 2:3, vamos un ratito. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Bueno, Cristo. Por eso el versículo 2 afirma, ¿no?, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, los corintios tienen en Cristo la sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora los corintios pueden tener entendimiento de aquellas cosas que son importantes, son espirituales y son eternas y están relacionadas a Dios. Los seres humanos tenemos, por ejemplo, preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Los filósofos corren de un lado para el otro para entender y responder estas preguntas. Pero ¿sabes qué? Es interesante que la persona más vil dentro de una iglesia tiene mayor conocimiento que un estudiado en Harvard o un doctor de una universidad muy importante. Porque alguien vil de la iglesia que ha sido ganado por Cristo puede contestar con convicción y certeza todas estas preguntas, cosa que no podría hacerlo un gran filósofo erudito. Los corintios no necesitan buscar en la sabiduría humana lo que la sabiduría divina ya les ha dado en Cristo. En Cristo pueden entender completamente quién es Dios, pueden entender cuál es su plan y pueden entender cómo es su persona. Y lo tienen de manera libre, no necesitan pagar por esto. ¿Qué más, no es cierto, menciona aquí Pablo, que tienen en su unión con Cristo y que no les da la sabiduría humana? La segunda palabra es la justificación. La justificación tiene que ver con ser declarado justo y es una palabra legal. La Biblia nos enseña claramente, miren, vamos ahí a hacer una revisión. Vamos a Efesios. Capítulo 2. En el versículo 3, leamos, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Entonces nosotros éramos por naturaleza, dice acá Pablo, hijos de ira. ¿Por qué éramos hijos de ira? Porque andábamos de una manera. ¿Y cómo andábamos? Dice acá Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces vivíamos quebrantando la ley de Dios. Vivíamos ofendiendo a Dios. Y si nosotros vivíamos quebrantando la ley de Dios, obviamente éramos delante de Dios culpables y éramos reos de juicio. Pero dice acá que en Cristo nosotros hemos sido justificados. No solamente que hemos sido, o sea, ya eso que hicimos ya no nos suma legalmente. O sea, no es que solamente nosotros salimos libres de la condenación en ese juicio, sino que en ese juicio somos declarados justos. Porque una cosa es alguien que evade la ley y por evadir la ley no termina en la cárcel. Pero otra cosa es alguien que no termine condenado y otra, muy diferente, a que esta persona sea declarada justa. ¿Quién nos dio esta justicia? ¿Quién nos hace justos delante de Dios? ¿Quién nos da esta posición? Nos da Dios a través de Cristo. Mira, ahí en Romanos, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿A través de quién vino esta justificación? De Dios. ¿Y qué produce esta justificación? Paz. Ahora estamos en paz con Dios. ¿Sabes? El mundo busca la paz. Justo ayer estaba escuchando en Corea, ¿no? Hay adolescentes que escuchan estas bandas de K-pop, creo que se dice. ¿Sí? Bueno, uno de los líderes de una de estas bandas allí del pop coreano, él se quitó la vida. Mira, tenía belleza, fama, dinero, tenía poder, ¿no es cierto? Alguien diría, quizás uno de los jóvenes, si yo tuviera eso, sería una persona re feliz. Bueno, pero él se suicidó. Él se suicidó y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque el alma humana tiene un peso de culpa por toda la maldad que hace y comete. Y obviamente este chico escribió una carta y dijo, creo que el camino no era la fama. La pregunta es, ¿cuál era el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sabes? A veces uno dice, yo necesito paz. Y el mundo te dice cómo tenés que encontrar la paz, ¿no? Te dice que vas a encontrar la paz a través de un viaje, a través de una realización personal, pero cuando vos lo tienes, no tienes paz. Porque la única paz que necesita tu corazón y que permanece es la paz que viene a través de lo que Cristo da en la sabiduría divina. Y es la justificación. Así que nosotros tenemos esto delante de Dios. En Cristo somos justificados. Y es tan importante esto de la justificación, porque ahí en el Salmo dice, los justos contemplarán tu rostro. Los justos contemplarán tu rostro. O sea, imagínate la sabiduría humana. ¿Qué parte de la sabiduría humana podría a ti asegurarte que vas a ver el rostro de Dios? Ninguna. Solo la sabiduría divina en Cristo te puede decir que vos ahora tenés paz con Dios y ahora podés relacionarte con Dios. La sabiduría humana no puede darle eso al ser humano. Lo tercero, vamos ahí a 1 Corintios, que menciona que tenemos en la sabiduría de Dios, es la santificación. La santificación tiene que ver con estar dedicado o consagrado para Dios. Alguien que está apartado para uso de Dios o para los servicios de Dios. Y esto de la santificación está relacionado a que en Cristo Él no solamente te ha declarado justo, sino que ahora Él empieza a lavarte.
Él empieza a lavarte. Y este lavado interno va produciendo en ti una vida abundante, una vida nueva. Una vida que no solamente ahora agrada a Dios, sino una vida que ahora va a bendecir a los demás. Mira, ahí en Tito vemos esto. Vamos a Tito. Mira, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 5. Mira, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo debe ser un creyente? Está ahí mencionando Pablo a Tito. Porque nosotros también, mira, dice, ¿cómo éramos? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero, ¿por qué ya no somos esto? Pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mira lo que dice acá, que es donde te pido que pongas atención. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, en Cristo, tú puedes tener, por medio de la obra del Espíritu Santo, que envió Cristo Jesús, que dice acá, regeneración y renovación. Cristo lava tu vida y hace que a través de ese lavado interno que opera por medio del Espíritu Santo, tú te alejes del pecado, tú ya no sigas viviendo como antes, agradando a tu carne y a tus deseos, sino que ahora vivas una vida de justicia, una vida de piedad, una vida que considera a Dios. Y obviamente una vida que puede manifestar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. La sabiduría humana puede hacer esto en una persona. No, hermanos. La sabiduría humana, vuelvo a repetirte, puede ponerle al muerto un lindo ataúd. Puede vestir al muerto con hermosa ropa. Puede poner a ese muerto en medio de una sala preciosa llena de flores. Pero jamás va a poder levantar a ese muerto. Solo la sabiduría de Dios, la sabiduría divina en Cristo puede hacerlo. Porque en Cristo tenemos también la santificación. Y por último, vamos allá a 1 Corintios. Capítulo 1. Versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y dice redención. La palabra redención tiene que ver con ser rescatado por medio de un pago. O sea, en Cristo nosotros tenemos también un rescate. Hemos sido liberados. Liberados para vivir ahora en libertad. Porque antes, ¿qué éramos? Esclavos. Si Cristo me dio redención, es porque yo era esclavo. Y ahora si no soy esclavo, soy libre. ¿Pero de qué era esclavo? Bueno, vamos a revisar algunas citas ahí en 1 de Pedro 4:4.
Perdón, era 1:18. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, fuimos en Cristo rescatados de una manera vana de vivir. Esta manera vana de vivir tiene que ver con vivir una vida vana, una vida vacía, absurda, superficial y materialista. Imagínate, las plantas, ¿cuál es el proceso de vida de una planta? Nace, crece, se reproduce y muere. Las personas viven así. Hay personas que viven para trabajar, trabajan para vivir. Viven para cosas que cuando mueran no van a poder llevarse ninguna de ellas. Y esta manera vana de vivir la recibimos de nuestros padres. Por ejemplo, una de las cosas que allá en Ecuador mencionaba mi abuelita, decía, estudien para que sean algo. O sea, estaba mencionando que el fin de la vida es estudiar. ¿Y para qué estudiar? Para tener un buen trabajo. ¿Y para qué tener un buen trabajo? Para tener bastante dinero. ¿Para qué tener bastante dinero? Para no tener necesidad. Fuimos rescatados de este tipo de vida vana. Una vida que solo tiene sentido en los parámetros de este mundo. Una vida en donde hacemos mucho, pero al final, cuando muramos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Fuimos rescatados de esto. Mirá en 1 de Pedro 4:4. 4:3. Dice ahí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, antes los cristianos andaban de esta manera, los que les escribe Pablo. Y los gentiles que viven alrededor de ellos andan de esta manera. Viven esclavos de sus propios deseos y concupiscencias. Ellos viven para agradar a su carne, a sus deseos. Pero Cristo nos ha libertado de esto. Nosotros ya no estamos para vivir de esta manera, ¿no? Y una cita más, vamos allá a Romanos, capítulo 6. (6:17). Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. ¿De qué más éramos esclavos? Y Cristo nos liberó. Bueno, del pecado. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, quiero hacer esto pero no puedo. Es más, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 habla de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y que a través del Espíritu de Dios nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios. Y todo esto, ¿de dónde lo recibimos? ¿De dónde recibimos esta libertad? Para ser libres del pecado, para ser libres de una manera vana de vivir, para ser libres de una vida en donde los deseos eran nuestro patrón, nuestro amo. De Cristo. Cristo nos ha libertado. Volvamos ahí a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 31. ¿Y para qué nosotros nos ha sido dado todo esto? Dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si todo esto se los ha dado Cristo y no la sabiduría humana, si esto se los ha dado Cristo y no la sabiduría de los hombres, de los filósofos, la pregunta sería, ¿en qué deberían gloriarse o presumir los corintios? En Dios, en el Señor. ¿Por qué debería
cada corintio de la iglesia gloriarse en el Señor? Porque fuera de Cristo, ellos no tendrían nada de esto que la sabiduría humana no les puede dar. Y ellos estarían totalmente perdidos. Y obviamente en la eternidad estarían condenados. Esto debe haber sido tremendo para los corintios, porque ¿qué estaban diciendo ellos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. La pregunta es, ¿estaba bien que ellos dijeran esto? ¿Que ellos se gloríen en hombres o en la sabiduría de estos hombres? No, porque la sabiduría que les ha dado justicia, les ha dado redención, santificación, la sabiduría que se ha abierto para que ellos entiendan quién es Dios, no ha venido de los hombres, no ha venido de Pablo. Esta sabiduría ha venido de aquel que fue colgado en una cruz, de aquel que murió, de aquel que dio su cuerpo, de aquel que entregó su vida para salvarnos. De él vino. Entonces, la gloria obviamente debe ser de él. ¿Por qué la sabiduría divina derrumba los propósitos de la sabiduría humana? Porque la sabiduría humana, ¿a qué apunta? Al hombre y a la gloria del hombre. Pero la sabiduría divina apunta a levantar al hombre, a responder a la necesidad más grande del hombre, con el fin de que la gloria sea solamente para Dios. Por eso la sabiduría humana no quiere tener contacto con la sabiduría divina. Porque cuando la sabiduría divina viene a la sabiduría de Dios, la sabiduría humana pregunta, ¿qué me puedes dar Dios a mí? ¿En qué parte voy a estar yo puesta? Y Dios le va a contestar, en nada, porque eres inútil. Tú no puedes darle nada al hombre que pueda realmente levantarlo y sacarlo de su miseria. Solo yo tengo ese poder. Y ese poder viene de una cruz. Esa es la fuente del poder de la sabiduría de Dios. El mundo piensa que ese hombre que está crucificado ahí y ese mensaje es loco, es tonto, ridículo, pero es realmente y debería ser la gloria de todos los creyentes de todos los tiempos. Porque si no fuera por este mensaje, si no fuera porque Dios te escogió, si no fuera porque Dios te llamó, no solamente seguirías siendo necio, débil, vil, menospreciable, sino que ni aún mismo la sabiduría de este mundo te tomaría en cuenta. ¿Y cómo hablar de la eternidad? ¿Cómo hablar de la eternidad? Si este mensaje no hubiese sido puesto delante de tus ojos, si tú lo hubieses abrazado, ¿qué sería de tu vida hoy? ¿Cuáles son las implicaciones o qué puedo aprender yo en cuanto a esto que hemos revisado? Bueno, primero que Dios no busca personas sobresalientes para salvar y usar. A veces yo me pregunto, imagínate esto, ¿qué pasaría? Ustedes saben que dicen que Daddy Yankee se convirtió al Evangelio, ¿no es cierto? Imagínate que Daddy Yankee venga y se quede acá un año. Imagínate todo lo que podríamos hacer. ¿Qué personaje de la farándula, algún filósofo te gustaría que venga a Cristo? Hay gente que pensaría, y hay esa tentación, de pensar, si esta persona se salvara del barrio, la iglesia va a salir adelante. ¿Sabes que eso es una mentira? Dios no busca salvar personas sobresalientes para salvar. Dios no busca salvar personas sobresalientes y para que esas personas sobresalientes le sirvan. Dios busca salvar otro tipo de gente, ¿no? Segundo, Dios no me eligió por lo que soy, tengo o puedo, sino que fue a pesar de eso. Hay creyentes que piensan que tienen un no sé qué, que qué sé yo, que de alguna manera los llevó a Dios a buscarlos. Tú no tienes absolutamente nada. Yo no tengo absolutamente nada. O sea, si abres las Escrituras y tú le preguntas a Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Y Dios te va a decir lo mismo que le dijo Pablo a los Corintios. Eres lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. O sea, cuando vos te pones a pensar a qué tipo de persona Dios llamaría al servicio, Dios no va a llamar ni a lo noble, ni a lo fuerte, ni a lo poderoso. Te va a llamar a vos.
¿Por qué es importante que tú tengas en cuenta esto? Porque si Dios te escogió a pesar de lo que eres, entonces vos no deberías apoyarte en nada de lo que tú tienes o eres para hacer algo para Dios. Y ese es el tercer punto. Dios va a hacer su obra a pesar de lo que vos sos. Tus debilidades o faltantes son siempre una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Por tanto, no te descalifican. Quizás cuando Dios te llame a hacer algo, tú pienses, Dios, pero yo no hablo como tal. Pero yo no soy fuerte como tal. Pero yo no vengo de una familia como tal. Pero yo no tengo las capacidades como tal. Bueno, la razón por la que Dios te tomó es por eso, porque no tienes nada. Para que cuando hagas algo, sea por el poder que viene de Él. Y para que cuando tú hagas algo en su poder y haya resultados, la gloria no sea sobre ti, sino sobre Dios. Porque tú sabes que nada hubieses podido hacer en lo que vos sos. Cuando una persona dentro de la iglesia piensa que es un Messi en algún ministerio, es capaz, tiene las condiciones y las capacidades, muy difícilmente Dios va a tomar en cuenta a esa persona dentro de la iglesia para algún servicio hasta que esa persona no ponga su confianza en Dios y su sabiduría y no en lo que el mundo pone su confianza. Así que Dios va a hacer su obra a pesar de lo que soy. Dios iba a hacer imagínate, Dios va a cambiar a la sociedad corintia con gente así. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Así que si tú piensas que no puedes, no sabes, no eres el ideal perfecto de lo que Dios quiere. Esto no significa que Dios está con esto animando a que no estudiemos, no nos preparemos. El punto es el apoyo en esas cosas. La sabiduría humana se apoya en esas cosas. Tú no debes apoyarte. Cuarto, Dios desestima lo que el mundo valora. No debo apoyarme en lo que el mundo se apoya. Todos los que estamos acá tenemos situaciones en la vida, ¿no? Y nos están costando. ¿En qué te vas a apoyar para salir? Adelante. ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría de los hombres? Bueno, debería ser en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios te da todo lo que la sabiduría del mundo no te puede dar. Entonces no podrías tú apoyarte en eso. Hay muchas mamás que buscan sacar a sus hijos adelante. ¿Con qué los vas a sacar? Y ahí es donde está el punto. Sabiduría humana, sabiduría divina. Hay problemas en tu matrimonio. ¿Cómo vas a salir de eso? Sabiduría humana, sabiduría divina. Tienes algún tipo de necesidad, ¿no es cierto? Y quieres suplirla. Bueno, sabiduría humana, sabiduría divina. Imagínate, a veces es tan terrible que los que tienen todo no pueden hacer nada y los que no tienen nada pueden hacerlo todo porque pusieron su confianza no en algo, sino en Dios para hacerlo. Entonces me pongo a pensar, imagínate Gedeón. ¿Ustedes han leído la historia de Gedeón? Cuando él tenía que rescatar al pueblo de Israel. ¿Con cuántos rescató Gedeón al pueblo de Israel? Con 300 personas. ¿Y cuántas tenía a su disposición Gedeón? Muchas. Y Dios le dijo, no, Gedeón, son muchas. Y después quedaron 10.000. No, Gedeón, son muchas. Sí. Y después dejó a 300. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que Israel no crea que su mano sino la mía. Hay situaciones que estás hoy teniendo y sabes que Dios te está llamando a apoyarte en Él y en su sabiduría y no en la sabiduría del mundo. Y muchos por apoyarnos en la sabiduría del mundo pensamos que no podemos salir adelante. La sabiduría del mundo no puede sacar a nadie adelante. La sabiduría de Dios sí. Y por último, Dios me ha dado lo que necesito en Cristo. No debo buscar gloriarme en algo que no sea Él. ¿Sí? Todas las personas nos gloriamos en diferentes cosas, ¿no? Nos gloriamos en el esposo, la esposa, los hijos, la casa, ¿no? ¿En qué te glorías? ¿En qué sacas el pecho? Ninguno de nosotros debería sacar el pecho en nada que no sea Cristo. Porque ni una casa, ni un esposo, ni un hijo, ni una carrera, nada de esto puede darte santificación, redención
y justificación. Nada de esto. Y si todo te lo ha dado Cristo, entonces la gloria debería ser para Él. Así que Dios ha derribado completamente, a través de este argumento de Pablo, la sabiduría humana. El mundo puede considerar que el mensaje que se predica es una locura, pero también es una locura a los que Dios escogió salvar. Si tú te pones a pensar un cachito, si hubieses tenido vos que elegir, no te hubieses elegido a ti, pero Dios sí te eligió. Porque los parámetros de Dios son contrarios a los de la sabiduría humana. Y lo que nos queda solamente es darle la gloria y las gracias a Dios por habernos escogido a nosotros, siendo lo que somos. Así que no te apoyes en algo que no es Dios, porque tú y yo no somos nada. Lo peor del barrio está en la iglesia. Lo más necio está acá. Lo más débil está acá. Ninguno de nosotros somos influyentes ni poderosos. Así que, hermanos, podríamos decir que somos el ejército poderoso inútil de Dios. Entonces, si esta iglesia un día llega a ser algo, podríamos decir que Dios lo hizo, porque de lo inútil, de lo débil, de lo feo, de lo que es, no puede salir nada. Y cuando la sabiduría del mundo mira a la iglesia y pregunten cómo lo hicieron, tendrían que decir lo mismo que dijo el hombre que fue a observar a Moody. No hay nada en Moody, no hay nada en los del Elbar, no hay nada en los Corintios. Todo debe ser por algo que viene de arriba, y es Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amado buen Dios y Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por animarnos a través de ella. Señor, el mensaje que predicamos puede ser una locura para el mundo. Pero para nosotros ese mensaje, Dios, es precioso. Ese mensaje para nosotros es nuestra esperanza, es nuestra razón de ser. Ese mensaje de Cristo crucificado es lo que nos ha dado entrada al gozo, a la paz. Señor, y aunque al mundo le parezca loco y ridículo el mensaje de la cruz, para nosotros el mensaje y el crucificado son preciosos. Gracias, Dios, porque un día cautivaste nuestros corazones a través de ese mensaje. Señor, también nos has mostrado que la sabiduría, tu sabiduría, es contraria a la sabiduría del mundo, porque es una locura, es ridículo para el mundo que haya salvado a personas como nosotros. Pero tú has salvado a personas como nosotros porque tú estás buscando tu gloria. Estás buscando tu gloria, Señor. Estás buscando que nosotros no nos enorgullezcamos o presumamos de nada que no seas tú. Gracias, Dios, porque en medio de cada cosa que estamos viviendo, tú también estás buscando que nunca la opción sea lo que el mundo puede hacer por nosotros, sino lo que la sabiduría divina ha hecho y seguirá haciendo por cada uno. Gracias, Dios, porque en Cristo tenemos el entendimiento para poder conocerte. A través de Cristo podemos entender tu plan, entender tu persona. En Cristo nosotros hemos sido declarados justos. Éramos lo necio, lo vil. Ahora somos justos. Ahora también somos santos. Ahora también somos libres. Gracias, Señor, por tu palabra y danos de tu gracia para que en medio de todas las cosas que estamos viviendo, Cristo siga siendo y su sabiduría nuestra esperanza. Y danos de tu gracia para que cuando veamos situaciones en el mundo o en las personas del mundo, nosotros no nos cansemos de levantar en alto la sabiduría de Dios, tu sabiduría presentada a través del crucificado Jesús. Gracias, Señor, por ese mensaje. A ti sea la gloria, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén.